En Afganistán, los combatientes talibanes salieron este lunes a las calles de Kabul para celebrar el primer aniversario de su regreso al poder tras la retirada de las tropas estadounidenses. Un equipo de CNN los pudo observar, como ven en pantalla, conduciendo por la ciudad, ondeando la bandera blanca del Emirato Islámico y portando armas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de los talibanes declaró el 15 de agosto como día festivo. Y antes de esta celebración, el sábado, los talibanes dispersaron de forma violenta una inusual protesta de mujeres en la capital, Kabul. Más de 50 mujeres marcharon frente al edificio del Ministerio de Educación exigiendo comida, trabajo y libertad. Al escuchar los disparos de los combatientes talibanes, las manifestantes huyeron a casas y tiendas cercanas. Así lo dijo a CNN la activista por los derechos de las mujeres, Roya Sharifi, quien se encontraba en la protesta. Y es que desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, hicieron retroceder los derechos y libertades de las mujeres en varias áreas de la vida pública. Las niñas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria. A las mujeres se les impide realizar viajes largos por carretera solas y las presentadoras de noticias deben usar velo en pantalla. Incluso en mayo, los talibanes cerraron el Tribunal de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se liberó a miles de reclusos. La retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, tras 20 años de permanencia en ese país, se recuerda como una de las más caóticas e improvisadas que jamás haya hecho el gobierno de Estados Unidos. Y es Miguel Ángel Antoñanzas quien nos hace una crónica de lo ocurrido. Adelante. A finales de agosto de 2021, decenas de aviones militares de transporte abandonan el aeropuerto de Kabul. Es la retirada de las tropas y del personal estadounidense. Centenares de afganos que temen al talibán intentan hacerse un hueco, pero en los aviones no hay espacio para todos. Desesperados, algunos de ellos hasta llegaron a encaramarse al fuselaje o al tren de aterrizaje para luego caer al vacío en pleno vuelo. Sin duda, fue una de las retiradas militares más caóticas y precipitadas del ejército de Estados Unidos e incluso recordaba la de Saigón en 1975. Este es el aeropuerto internacional de Kabul. El día 30 de agosto del año 2021 partía de sus pistas el último avión de transporte militar C-17. En apenas 17 días se había llevado a cabo la mayor operación aérea de evacuación de la historia de Estados Unidos, según contaría después el presidente Biden. 122.000 personas fueron evacuadas, de ellas 6.000 estadounidenses. El resto, gente que colaboró con este país durante su presencia en Afganistán. Pero muchos quedaron atrás. Intérpretes, funcionarios, gente que ayudó a Washington y que confiaba en que los talibanes ya no regresarían. En agosto de 2010 y bajo el gobierno de Barack Obama llegó a haber hasta 100.000 efectivos de tropas estadounidenses en Afganistán. 11 años más tarde y con la salida de los últimos 2.500 soldados se ponía fin a la guerra más larga que haya librado Estados Unidos. 20 años y 4 presidentes como comandantes en jefe. Con un costo de unos 825.000 millones de dólares, según el Pentágono, aunque otras estimaciones hablan de 2 billones de dólares. De ellos, 7.000 millones en equipamiento se quedaron en manos del talibán. Pero lo más importante, 2.000 jóvenes estadounidenses dejaron la vida allí. Y miles de afganos también. Pusimos la fecha del 31 de agosto para que las tropas se retiraran. Asumimos que más de 300.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacionales de Afganistán, que durante las 2 últimas décadas entrenamos y equipamos, iban a ser un oponente fuerte para las guerras civiles que mantienen con los talibanes. El día 15 de agosto el talibán ya había tomado Kabul y el gobierno del presidente afgano, Ashraf Ghani, se desmoronaba. Ciertamente no esperábamos que el gobierno colapsara en 11 días. Ni el gobierno afgano ni la inteligencia de Estados Unidos supieron ver la rapidez con la que el talibán se hizo con el país. Un funcionario cercano al presidente Ghani explicó a CNN que esto se debió porque no advirtieron los acuerdos que el talibán hizo con los jefes tribales en su avance, porque nos afianzaron las ciudades que se habían tomado y porque se minimizó la salida estadounidense en la moral de los afganos. El 80% del país estaba siendo controlado por los talibanes y no tenía ninguna respuesta contundente de parte de las fuerzas armadas afganas, y en Estados Unidos los soldados ya estaban convencidos de que eso se había acabado
y que era cuestión de días que se retiraban del país. La decisión la había tomado en febrero de 2020 el entonces presidente Donald Trump para que se ejecutara en mayo de 2021. Pero fue Biden quien la llevó a cabo en agosto de ese año, a pesar de la oposición de algunos de sus generales. Al menos así lo declararon en una comisión en el Senado en septiembre de 2021. Recomendé que mantuviéramos 2.500 tropas en Afganistán y también tenían la idea de que la retirada de esas tropas llevaría al colapso de las fuerzas militares afganas y eventualmente al gobierno afgano. Esto fue un desastre absoluto de proporciones épicas. Nunca pensé que en mi vida vería una rendición incondicional al talibán. Pero además fue una retirada sangrienta, ya que el 26 de agosto se produjo un atentado con bomba en una de las puertas de acceso al aeropuerto de Kabul, donde se concentraban miles de personas que querían huir. Unos 170 afganos y 13 militares estadounidenses murieron por los efectos de la bomba detonada por un terrorista suicida de ISIS. Las durísimas imágenes aumentaban todavía más la sensación de fiasco de la retirada de las tropas. Y por si eso fuera poco, el 29 de agosto el Pentágono, basándose en buena inteligencia, según sus palabras, atacaba con un misil Hellfire desde un dron un vehículo en Kabul, donde supuestamente se almacenaban explosivos para atacar el aeropuerto. En el ataque murieron 10 miembros de una familia, 7 de ellos niños. El sospechoso resultó ser un cooperante. El 17 de septiembre de 2021, el Pentágono reconoció que el ataque fue un error y pidió perdón. La pregunta es si este largo historial de intervenciones militares de Estados Unidos en otros países ha servido, después de perder tantas vidas humanas y millones de dólares, para proporcionar estabilidad política y democrática a esas regiones. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Y para hablar de esto y más, ahora le damos la bienvenida a Carlos Cuevas, él es coronel retirado de Estados Unidos, quien nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué ha cambiado en un año en Afganistán con la llegada de los talibanes al poder? Muy buenas noches, un placer estar aquí. Ha cambiado que Estados Unidos se fue, la guerra terminó, pero no hay paz. No hay paz. La guerra terminó, pero no hay paz, porque el talibán no ha podido aglutinar, no ha podido llevar a cabo un control efectivo de Afganistán. Y es que la sociedad afgana, yo estuve allí en el 2014, es única. Se funciona a nivel de tribus, a nivel de jefes en distintas regiones, y no necesariamente es una sociedad homogénea en términos de intereses comunes, nacionales. Por eso es que hubo tanto problema en desarrollar un gobierno nacional, un ejército nacional, y vemos entonces que el talibán, a fuerza de violar derechos humanos, de violar los derechos de las mujeres, que muy bien mencionaron en los reportajes anteriores, han tratado de tomar el poder, pero verdaderamente tienen una economía horrible, no hay trabajo, la gente está vendiendo sus pertenencias porque no tienen que comer, las mujeres están perdiendo cada vez más sus derechos, los pocos que tenían, y realmente tienen el país de vuelta y lo han hecho un desastre. Sobre todo esos derechos, en el caso de las mujeres, que habían logrado ir ganando a lo largo de los últimos años, y quizás eso sí puede ser una de las cosas a favor, por supuesto, lo que sucedió durante esa intervención de Estados Unidos por 20 años. Pero retomo la pregunta del reportaje de Miguel Ángel Antoñanzas. ¿Tuvo sentido esa intervención por tanto tiempo y luego una salida tan caótica como la que vimos? Estados Unidos... realmente Al-Qaeda, auspiciado por Talibán, atacó a Estados Unidos en septiembre 11 del 2001. No fue Estados Unidos que fue allá. Estados Unidos los enfrenta, luego que se determina por las entidades de inteligencia, tanto nacional como internacional, de que el ataque había venido de esa cuna de terroristas que se había convertido en Afganistán. Y entonces, pues, esa intervención se dio con el propósito de eliminar esa base de operaciones de los terroristas que habían llevado de manera paulatina ciertos ataques hasta que culminaron en el ataque de septiembre 11. O sea, que en ese contexto histórico, que no podemos perder ese contexto, pues sí, se llevó a cabo una misión que se tenía que llevar a cabo.
con el pasar de los 20 años, la misión fue transformándose y fue buscando la manera de crear una estabilidad económica, una estabilidad en términos estructurales de gobierno, una infraestructura, para de esa manera ir creando tal vez una sociedad que generara riqueza y que no mirara al terrorismo como una opción. Lamentablemente, pues vemos que no fue así, pero como quiera creo, y siendo veterano de Afganistán, creo que sembramos una semilla, creo que valió la pena. Sembramos una semilla, hoy veía yo en los medios mujeres desafiando al talibán. Hay una orden de que tienen que taparse las caras, pero había un grupo de mujeres desafiando al talibán en el día de hoy, las últimas 24 horas, indicando que no lo iban a utilizar. Hemos visto este tipo de manifestaciones en el último año y ha sido muy difícil para las mujeres. También hay un grupo de resistencia nacional que sin duda no está de acuerdo con el talibán. O sea que la semilla está sembrada, la semilla, hubo unas generaciones que probaron la libertad, que saben lo que es tener mejores derechos, que saben que se puede vivir mejor. Y yo creo que eso va a ser muy difícil arrancarlo de raíz y se le va a hacer. Por eso es que al talibán se le está haciendo tan difícil mantener orden en Afganistán. Ahora, protestas como estas sabemos de las mujeres, quiero decir, que les puede costar la vida. ¿Pueden estas mujeres, igual a punta de protesta o esta nueva generación, estos jóvenes, realmente lograr un cambio contra el talibán cuando vemos que vuelven al poder después de tantos años, además de sus nexos con Al-Qaeda? Y ya que hablamos de ese tema también, es que son muchas aristas, pues se había temido también con la retirada de las tropas estadounidenses que quizás iba a lograr que el terrorismo siguiera creciendo. Sin embargo, parece ser una realidad esta lucha contra el terrorismo a distancia. Correcto. Sobre el horizonte, hemos visto en las últimas semanas que se eliminó al líder de Al-Qaeda, aunque sabemos que estos grupos tienen otros líderes. Entiendo yo que ahora el nuevo líder está en Irán. Pero esta eliminación de este líder de Al-Qaeda en las últimas semanas demostró que Estados Unidos no tiene que tener tropas regulares en el terreno de guerra para controlar y evitar que se convierta esto en una cuna de terroristas. Así que en ese aspecto hemos visto que esa estrategia ha funcionado. Sin embargo, es preocupante también porque vemos que en menos de un año ya el talibán estaba dándole nuevamente asistencia a Al-Qaeda, que fue por lo que nosotros fuimos allí. Y la muerte de un líder del talibán no significa que el terrorismo va a terminar. Así que es necesario desarrollar la estrategia de seguridad nacional, desarrollar alianzas mucho más certeras y mucho más efectivas, mucho más definidas, con ese frente de resistencia nacional que existe dentro de Afganistán, que es anti-talibán, para continuar desarrollando y que esa semilla que mencioné anteriormente pueda crecer. La pregunta que me hacía era si el grupo de mujeres protestando por sí solas iban a poder lograr algún cambio. Por sí solas nadie va a lograr nada. Lamentablemente los países tienen que luchar tienen que llevar a cabo sus propias luchas. Si miramos a Ucrania, inicialmente creíamos que Rusia los iba a eliminar en 3 días, pero no contamos con un elemento, con una ecuación, y la ecuación es el corazón y el deseo de defender su país. Ese aspecto en Afganistán no estuvo presente. Y eso era parte de lo que le iba a preguntar, por ejemplo, con la comparación que ella hace con Rusia y Ucrania. La comunidad internacional ha provisto de armas, de entrenamiento, inclusive a los ucranianos. ¿No es el caso con estas mujeres o con esta nueva semilla que se está formando, o sí lo es? Bueno, el Frente de Resistencia Nacional, que no necesariamente es equivalente al grupo de mujeres, puede ser parte o no, ¿verdad? En una situación muy dinámica. Ese frente existe y, como dije anteriormente, yo creo que el próximo paso es desarrollar unas alianzas que tal vez pudieran ser, claro, cada país es distinto, pero pudiera implicar algún tipo de colaboración, entrenamiento, inteligencia,
No necesariamente Estados Unidos dando el frente, sino asistiendo técnicamente a ese frente de resistencia nacional que ya existe allí, que están dispuestos a dar la lucha. Lamentablemente eso va a significar una guerra civil en Afganistán. Afganistán está pasándola muy mal económicamente, aun cuando Estados Unidos estaba allí, la infraestructura no era la mejor, así que los años venideros van a ser muy duros. Y una crisis económica, porque la semana pasada veíamos un reportaje de una de nuestras corresponsales y pues sí, habían ciertos alimentos en las calles, pero lamentablemente no había poder adquisitivo para poder tener esos alimentos, para poder comprarlos. Rápidamente, y con esto me despido, ¿ha podido Estados Unidos hacer las cosas distintas? Estaríamos especulando porque es muy fácil luego de que las cosas ocurren uno hacer un análisis y decir, caramba, las pude haber hecho distintas. Yo creo que Estados Unidos tomó las medidas que tenía que tomar con la información que tenía en el momento, con las circunstancias y el contexto que teníamos frente a nosotros. Me incluyo porque yo fui parte de ese esfuerzo. Por supuesto, mirando after the facts, ¿verdad? Sí. Luego de la situación, por supuesto, podemos llegar a distintas conclusiones. Yo creo pues que la historia está llena de momentos en que militarmente se pudieron haber hecho las cosas distintas. Lo importante es que el ejército y Estados Unidos como nación utiliza un proceso de autoevaluación consistente, constante, para mejorar su desempeño a través de sus próximas y futuras operaciones. Así que estas lecciones que aprendimos en Afganistán, ya estoy seguro que se están aplicando en Ucrania, lo podemos ver. Y así, lo que estamos aprendiendo en Ucrania ya se está aplicando en Taiwán. Esto no termina. Y pues por supuesto, dentro de lo que es los medios de comunicación, debemos seguir informando lo que sucede en Afganistán. A un año hemos visto lamentablemente el detrimento de la situación en el lugar y ni hablar de los derechos de las mujeres y de las niñas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos Cuevas, coronel retirado de Estados Unidos, quien nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Buenas noches y cuídese. Buenas noches.